Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 143 de Inteligencia Deportiva, el podcast que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Sabes que tu mejor versión pasa por tu control mental, ¿verdad? Pues aquí vas a aprender a entrenarlo y seguir mejorando. Como cada semana, te saluda Miguel Ángel Rodríguez y quiero empezar para introducir el episodio de hoy que he titulado El diálogo interior del deportista. Como te decía, quiero empezar comentándote esta frase a ver qué te sugiere. Escúchala. Los pensamientos generan emociones, las emociones generan acciones, las acciones repetidas generan hábitos y los hábitos generan resultados. ¿Qué te sugiere esta frase? A mí me encanta, porque en realidad llamamos pensamientos a ese diálogo que tenemos continuamente en nuestra cabeza y que tanta influencia, como seguro que ya sabes, tiene en nuestra vida y por supuesto también dentro del área deportiva. Hoy quiero que conozcas y entiendas un poco mejor ese diálogo interior y que saques algunas conclusiones para que empiece a ser algo mucho más positivo y de ayuda para ti. Si quieres aprender cómo, quédate porque empezamos ya mismo. Pero antes, los recordatorios de cada semana. Entra en la Academia de Inteligencia Deportiva, hazte miembro si quieres entrenar tu mente de manera continua y mejorar aspectos como la concentración, la gestión emocional, la capacidad de visualización o reforzar tu motivación. Todas las semanas nuevos ejercicios que te ayudarán a ser mejor deportista. También tienes la opción de descargarte gratuitamente la guía de inteligencia emocional para deportistas y así aprender y entender qué es lo que pasa cuando estás compitiendo o cuando estás entrenando y tienes esos secuestros emocionales que tanto te afectan y que tanto te impiden ser tú, tener tu verdadero nivel. Y por último, ya sabes que si lo que buscas es un curso muy completo, online, que te ayude a desarrollar toda esa capacidad mental, que te ayude a encontrar esa calma, ese equilibrio que necesitas tener para rendir bien, te ofrecemos el Camino de Mindful Sport, una formación de 6 semanas súper completa, con ejercicios prácticos, con un calendario para que sepas cuándo debes hacer cada una de las actividades y, en definitiva, la mejor forma para que potencies tu mente. Toda esta información la vas a encontrar en inteligenciadeportiva.es. Accede ahora o cuando termines de escuchar el episodio de hoy y entérate de todo. Y ahora vamos a hablar del diálogo interior, que también lo habrás oído nombrar como el monólogo interno. En cualquier caso, te estoy hablando de esa conversación interior, interna, que tenemos, que es continua y que al final parece que somos dos personas. Yo y la persona con la que hablo, ¿verdad? Es un flujo constante de pensamientos, de reflexiones, de juicios, de evaluaciones que suceden casi de manera automática y, desde luego, la mayoría de las veces de forma involuntaria. Este proceso interno puede abordar una amplia gama de temas, desde pensamientos sobre situaciones pasadas, típico debería haber hecho esto o debería haber hecho esto otro, o me arrepiento de no haber ido aquí, o mira qué bien me lo pasé en aquel momento, o presentes, la menor de las veces, sinceramente, el pensar como un narrador de ahora mismo estoy bajando la escalera para ir hacia el ascensor y coger el coche y empezar a conducir hacia mi trabajo, eso pasa poco, ¿verdad? Y también muchas de esas conversaciones, muchos de esos pensamientos son proyecciones hacia el futuro, que nos llevan a veces hacia un futuro positivo, como por ejemplo, mira qué bien, el sábado tengo este partido, yo creo que estoy preparado porque estoy entrenando muy bien las últimas semanas, estoy deseando que llegue ese partido, o bien hacia un futuro un poquito más negro, que también, por desgracia, es mucho más habitual, del tipo, ya verás, como no juegue de titular, voy a estar muy decepcionado, yo creo que el entrenador está perdiendo la confianza en mí y desde luego no estoy dispuesto a seguir así, etcétera, etcétera. En esencia, este diálogo interior del que te hablo es la manera en que las personas nos comunicamos con nosotros mismos, articulamos ideas, generamos emociones y también desarrollamos la percepción en un formato mental. En definitiva, es nuestra manera de explicarnos la realidad. ¿Qué ocurre? Que no estamos hablando de la realidad,
La realidad la tenemos cada uno. Cada uno tenemos nuestra realidad y está muy relacionado precisamente con esto que te digo, con el diálogo interno. Desde luego, el hecho de que sea en muchas ocasiones inconsciente está marcando nuestra vida de una forma tal que no somos realmente conscientes de cómo nos afecta. Los pensamientos más importantes no los tenemos cuando nos sentamos y decimos voy a pensar sobre el partido del próximo fin de semana. Y entonces empiezo a buscar tácticas, estrategias, empiezo a hacer un planteamiento que me ayude. No es ese el momento en el que de verdad hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Los pensamientos, los que más nos pueden influir, son aquellos en los que estamos haciendo otra cosa. Estoy preparando la comida y a su vez estoy pensando en el partido del fin de semana sin darme cuenta. Y ahí muchas veces se nos escapa lo que llamamos la programación. Si tú estás programado para tener pensamientos positivos, pensamientos de energía, todo bien, pero lo normal no es esto. Lo normal es que surjan pensamientos negativos, pensamientos de duda, pensamientos de ansiedad. Y a partir de ahí empieza a variar la naturaleza de nuestra personalidad. Las experiencias pasadas cogen un peso que no deberían tener, porque en realidad lo pasado ya está pasado. Y sobre todo, el futuro se puede convertir en preocupaciones. Desde luego, un buen diálogo interior puede ser constructivo y motivador, puede impulsar la autoconfianza y la capacidad de resiliencia, o por el contrario puede ser crítico y desalentador y afectar, por supuesto, a la autoestima o a nuestro bienestar emocional. Entender el diálogo interior es fundamental en contextos como la psicología, el desarrollo personal y, por supuesto, el rendimiento deportivo, ya que, como ves, y como seguro que tú has comprobado en más de una ocasión, influye significativamente en la percepción que tienes de lo que está sucediendo, en tu toma de decisiones, en tus capacidades personales para afrontarlo. Piensa siempre que el deporte, y más en concreto la competición, te pone retos, y tú tienes que estar lo mejor preparado posible, tanto a nivel físico como a nivel mental, para afrontarlos. La conciencia y la gestión del diálogo interior son aspectos fundamentales para que seas capaz de desarrollar mayor número de pensamientos positivos. ¿Pero esto es posible? Claro que es posible. Claro que es posible llegar a tener un diálogo interior mucho más positivo, mucho más alentador y que te sirva realmente de ayuda. De lo que se trata es de convertir esa voz, ese contertulio, por así decirlo, en un gran apoyo. El diálogo interior te diré que surge de una manera un poco compleja de explicar, ¿no? Porque es la interacción entre diversos factores, incluyendo, por supuesto, tu genética, es decir, cómo estás un poco programado a nivel genético por lo que va desarrollando tu propia familia. También está unido o también se forma a través de las experiencias de tu vida. Pero esto es importante, a través de la experiencia de tu vida que tú recuerdes. También el entorno cultural y las influencias sociales. Por supuesto, no es lo mismo ser deportista profesional femenino, por ejemplo, en un país en el que la mujer tiene un papel protagonista, o en un país o en una cultura donde la mujer, por decreto, parece que tiene que estar siempre en segundo plano. Eso lo entendemos, ¿no? La situación en la que pasan muchas deportistas de ciertos países, de ciertas culturas, que tienen que luchar contra esas barreras que tienen ellas creadas. Bueno, pues esto afecta no solamente a lo que es su interacción con los demás, sino también a su propia percepción de lo que están haciendo. También la influencia de tu familia. Todo lo que has estado escuchando desde niño, desde niña, la manera en que te han catalogado y que tú te has ido creyendo. Hay algunos puntos clave que creo que sería bueno explicar para aumentar tu conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo cognitivo. Es decir, a medida que como niño vas desarrollando habilidades cognitivas como el lenguaje, la capacidad de reflexionar sobre tus propios pensamientos, comienzas a internalizar el proceso de comunicarte contigo mismo.
Quiere decir esto que los niños, cuando son pequeños, no tienen ese diálogo interior. De hecho, verás que es muy habitual que cuando están jugando, están verbalizando lo que hacen. Están centrados en ese momento y su diálogo es externo, no es interno. También la socialización, es decir, como te decía, la observación y la interacción con figuras significativas en la vida de esa persona. Padres, familiares, educadores. Ojo, importantísimo, si eres entrenador, tú también estás generando diálogo interior. Fíjate en cómo estás hablando a tus deportistas, porque aunque siempre echamos la culpa a los padres, los educadores, y eso incluye a los entrenadores deportivos, también tenemos que vigilar mucho nuestros mensajes, porque todos esos mensajes recibidos en las primeras edades se internalizan, se pueden internalizar y se convierten en parte del monólogo interno. Por supuesto, como te he explicado antes, cultura, sociedad, tiene esa influencia. También, por supuesto, genética, biología, ya que algunos aspectos del diálogo interior pueden tener ese componente biológico, lo cual pues predispone a ciertos rasgos de personalidad y ciertos estilos de pensamiento, ¿vale? Esto se ha demostrado también que tiene ciertas raíces genéticas. Por supuesto, también las experiencias personales en los que incluimos los eventos significativos y experiencias emocionales, tales como el éxito, el fracaso, el trauma, el logro, influyen en esa narrativa interna. Pero ahí sí tenemos la opción de buscar entre nosotros, dentro de nuestra experiencia, eventos significativos positivos. Huir de los negativos, de los que nos están influyendo negativamente. Por último, también el aprendizaje. Es decir, a medida que las personas vamos aprendiendo a procesar información y a enfrentar desafíos, vamos desarrollando estrategias mentales que se reflejan en nuestro diálogo interno. Por lo general, es muy importante ser consciente de para qué me está sirviendo lo que me digo. Hay deportistas con los que trabajo, deportistas que quizás tú te encuentres entre ellos, que sistemáticamente se hablan mal. ¿Cuál es el para qué? ¿Cuál es su intención de esto? Bueno, pues en realidad su intención es el no relajarse, el ponerse las pilas, el ir al máximo, el entrar a tope en la competición. Y en realidad lo que están haciendo es hundirse. Tienen que saber cómo tienen que hablarse, cómo tienen que tratarse. También me gustaría destacarte que el diálogo interior es único para cada individuo y que puede cambiar. Esto de yo soy así, es que yo soy muy negativo, no tiene ningún sentido. El autoconocimiento y la atención plena en cómo te hablas, en cómo te tratas, son herramientas súper importantes. Y en algunos casos, modificar el diálogo interno hacia un enfoque más positivo y constructivo pasa por ahí, con autoconocimiento y atención plena. El diálogo interior, como estamos viendo, tiene un impacto significativo en algunos aspectos que me gustaría que tuvieses en cuenta, porque a partir de ahí puede estar la raíz del cambio de tus tendencias. Por ejemplo, impacta en la autoconfianza, en la motivación, porque un diálogo interno positivo te hace creer más en ti, te puede llegar a motivar lo suficiente como para seguir afrontando retos. Frases como puedo hacerlo o soy capaz pueden fortalecer esa determinación y esa confianza en ti mismo. Por supuesto, también influye en la gestión del estrés. Un diálogo interno negativo, con dudas, con preocupaciones, te puede hacer aumentar esos niveles de estrés y afectar negativamente en tu desempeño. Aprende a gestionar el diálogo interno durante situaciones de presión, porque es donde más puedes crecer, donde más opciones tienes de mejorar. También en estar más enfocado, en estar más concentrado, se trata de dirigir el diálogo interior en aquello que te puede ayudar e intentar tener un monólogo en vez de un monólogo interior distractor o lleno de pensamientos irrelevantes, dirigirlo en cosas, en aspectos, en situaciones, en gestos, en tácticas que te ayuden en el partido. ¿De acuerdo? También te decía antes, la resiliencia ante el fracaso. Enfocar tu pensamiento, tu diálogo interno de una manera constructiva, fomentando tu capacidad de lucha. Y, por último, también en la regulación emocional, ya que el impacto que tiene
puede aumentar la ansiedad. Esto es como cuando tenemos un amigo o una amiga que nos hace ver que todo está fatal, que las cosas van a acabar fatal. Imagínate, esto es muy habitual en los trabajos cuando hay alguna crisis. Siempre tenemos algún compañero que nos dice que vamos a estar todos despedidos, que la empresa va a quebrar, que no nos van a dar la indemnización y que todo va a ser un desastre, ¿verdad? Cada vez que nos juntamos con esa persona acabamos de los nervios. Bueno, pues no seas tú esa persona, no la fomentes dentro de ti. Aprende a desarrollar un estado mental equilibrado, porque esa es la forma en la que de verdad vas a poder mantenerte en calma en cualquier situación. Además, también ayúdate para tener una autoestima y una imagen corporal positiva, más fuerte. El diálogo interno también puede influir en esa percepción que tienes como deportista, ya que una autoimagen positiva de ti mismo te va a promover un diálogo interno también mucho más positivo y de fuerza. En resumen, y espero que te haya quedado clara la idea, el diálogo interno es esencial para tu rendimiento. Trátate con cariño, trátate con amor, trátate como te gustaría que te trataran los demás. Deja a un lado esa programación que llevas dentro y empieza a hablarte, a quererte como te mereces, porque pase lo que pase, seguro te lo estás mereciendo. La atención consciente a tu diálogo interno forma parte de ese entrenamiento mental. De lo que se trata es de que empieces a desarrollarlo. Y ya sabes, si quieres desarrollar tu entrenamiento mental, en inteligenciadeportiva.es tienes un montón de recursos para hacerlo. Entra y conócelos todos. Yo te estoy esperando. Y me despido de ti, no sin antes agradecer tu apoyo al programa con tus comentarios, con tus likes, tanto en Spotify, en YouTube o en iVoox. Recuerda que puedes participar en la encuesta que dejo cada semana en Spotify. Y, por supuesto, te agradezco también que ayudes a crecer este proyecto, compartiéndolo con compañeros, amigos o con conocidos a los que pienses que les puede gustar, que les puede ayudar este programa. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí, por formar parte de la academia, porque tu apoyo es fundamental para que el proyecto siga vivo y ya sabes que te espero la semana que viene. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.